Según análisis que se han realizado en diferentes países correspondientes a la OCDE, México trabaja todos los empleados de México trabajamos muchísimas horas con un salario bastante escasamente remunerado. Y es bajo estas condiciones que de alguna manera nosotros nos vamos dando cuenta que el tiempo que mayormente implementamos en nuestra vida tiene que ver con el trabajo. Un trabajo que de alguna manera nos está absorbiendo gran parte de nuestro día. Digo, estamos familiarizados de alguna manera con esta dinámica totalmente cotidiana. Sin embargo, es ahí donde resalta y resulta que nuestra relación con el tiempo libre, con el tiempo de ocio, a lo que se consideraría de alguna manera diferente con respecto a que al mexicano se le ve flojo, se le ve precisamente que no realiza actividades más que de ocio, es muy por el contrario. El mexicano invierte demasiadas horas en lo que es el trabajo y de alguna manera no deja espacio precisamente para lo que vendría siendo un espacio libre, un espacio fuera de la productividad. Y es bajo este elemento precisamente que empezamos a ver una serie de cuestiones, una serie de estereotipos, una cuestión bastante amplia y bastante aumentada en cuestión de mitos al respecto de lo que es el ocio, el tiempo libre y nuestra relación con esto. Es por eso que el día de hoy vamos a hablar al respecto del mexicano, al respecto de las personas, la salud mental, el tiempo de ocio y el tiempo de lo laboral. Te habla Umir Cáceres. Y justo precisamente bajo estas cuestiones, nosotros observaríamos que tenemos muy estereotipado, inclusive con una serie de mitos, el tema del tiempo libre. Es que andas de flojo si tienes tiempo libre, es que tendrías que hacer algo de productividad, es que deberías de sentirte culpable por el hecho de que de alguna manera estás malgastando tu tiempo si no estás haciendo algo. Ponte a barrer, ponte a lavar tu ropa, ponte a hacer algo de productividad. De alguna forma, estas son las cuestiones que están constantemente desarrolladas en las dinámicas cotidianas y como nosotros nos abordamos a otras personas o a nosotros mismos, en un sentido en donde la culpa, en donde la pesadez, de alguna manera engloba el hecho de que mi tiempo no esté dirigido hacia la productividad. Pero, pues precisamente, estamos viendo que la dinámica social en la que nos hemos desenvuelto nos está constantemente bombardeando de que una persona ocupada goza de un privilegio y goza precisamente de un estatus mucho mejor que la persona que deja tiempo libre. Es por eso que constantemente estamos en el trabajo, nos anotamos a otro trabajo, estamos estudiando, nos desvelamos, dormimos pocas horas. Y una persona con esas características le aplaudimos, decimos, oh, qué admirable persona, porque es una persona productiva. En cambio, una persona que decide no atiborrarse de cuestiones extracurriculares, extralaborales y que de alguna manera se da sus tiempos para nada más trabajar 6 o 7, 5 días a la semana y dejar 2 días de descanso en ese sentido, pues lo vemos con un tanto de desdén. Es que no trabaja tanto, es que no es una persona que de alguna manera sea valiosa porque está utilizando su tiempo para descansar. Pues este ejemplo, estas circunstancias, nosotros claramente las podemos ver en otros países en donde pues precisamente se garantiza a nivel económico, a nivel social, el hecho de que yo me pueda dar descansos, el hecho de que yo me pueda dar tiempos y una periodicidad para yo poder hacerme cargo de mi ocio, que inclusive haya horarios en donde si uno acude a algún lugar, la persona que está atendiéndonos nos pueda decir, ¿sabes qué? Ahorita me encuentro en mi tiempo libre, en un momento más yo te atenderé, pero estoy capitalizando mi tiempo libre, lo cual aquí en México lo veríamos con ojos de extrañeza e inclusive hasta de desdén. Es bajo esta tesitura de contextos que nosotros podemos observar que tenemos bastante estereotipado en un mal sentido el hecho del ocio y del tiempo libre. Vaya, también no hay que dejarlo precisamente al hecho de la elección propia. Hay personas que necesitan implementar y precisamente integrar un montón de actividades para seguir desarrollando y seguir subsistiendo, inclusive seguir sobreviviendo. Y es bajo este elemento que es importante establecer elementos que nos puedan permitir hacernos de un tiempo de calidad para nosotros mismos que no está
generado o no está visualizado hacia la productividad. Una recomendación que nos hacen precisamente los economistas o inclusive los contadores es el tema precisamente de hacer nuestro presupuesto a nivel de nuestros gastos, a nivel de nuestros ingresos, para precisamente saber cuánto es lo que yo tengo que ganar para poder precisamente involucrar esas horas en el trabajo y no estar trabajando de más. Porque de repente también nosotros nos subimos a la inercia, trabajar solo para precisamente sentirnos productivos y demás, pero no tenemos muy en concreto cuánto es lo que yo necesito para poder vivir, inclusive para poder sobrevivir como tal. Entonces, tener un presupuesto, tener una idea de qué es lo que necesito para trabajar, me puede precisamente observar cuánto precisamente tengo que contar de horas laborales para poder vivir como tal. Y el sobrante de horas, pues poderlas utilizar precisamente para actividades que tengan que ver con nosotros, con nuestra propia interacción y nuestra conexión con nosotros mismos. Otro elemento precisamente tiene que ver con darnos tiempos de calidad, darnos tiempos en donde yo pueda precisamente hacer algo que no tenga que ver con la productividad, que tenga que ver precisamente con un arte, que tenga que ver con un desarrollo personal como tal, sin que precisamente me genere una tensión o una presión como tal. Hacer algún deporte, hacer algún arte, tener objetivos con respecto a mi crecimiento personal, que bien, ya lo dijimos hace un rato, México requiere muchas horas de empleo para poder nosotros solventar nuestros gastos diarios como tal. Bajo ese sentido, entonces necesitamos planearlos mejor, pero considerar que es necesario, que es importante tener esos espacios en donde yo me recupere, tener esos espacios en donde yo capitalice mi ocio, porque sí, yo puedo estar trabaje, yo puedo estar haciendo muchas cosas productivas, pero tarde o temprano vamos a explotar, tarde o temprano vamos a estar precisamente quemados con alguna cuestión biológica, con alguna cuestión inclusive mental, lo cual eso ya nos va a incapacitar por completo al hecho precisamente de desarrollar nuestras actividades. Entonces, al final del día, sí se podría considerar en algunas cuestiones que el tiempo libre es un lujo, pero es un lujo que hay que capitalizar nosotros, que hay que introducir en nuestra vida, porque si no, nos vamos a gastar tarde o temprano, porque si no, nos vamos a llevar precisamente a la enfermedad, al malestar en ese sentido, si no biológico, sí psicológico, sí mental. Y es en ese punto que considerar este elemento, introducirlo en nuestra vida, puede ser preventivo, precisamente para no estar desarrollando malestares que el día de mañana puedan mermar toda mi actividad en mi cotidianidad. Es por eso que hacerme cargo desde estos puntos sobre mi persona y sobre mi tiempo libre es hacerme cargo precisamente de algo que me va a beneficiar y algo que me va a brindar una, más que satisfacción, una salud, un bienestar en mi cotidianidad. Pues este es el video de esta ocasión. Te invito a que revises nuestros distintos contenidos en Instagram, Facebook, YouTube, TikTok y nos recomiendes algún tema del cual quieras que hablemos en este espacio, que con gusto lo haremos desde la óptica de la psicología. Estuvo contigo Mir Cázares, nos saludamos en una próxima emisión.